Los primeros que llegaron estábamos haciendo una reflexión muy interesante de cuánta plata es mucha plata. ¿Sí? Y eso todo el mundo la aterra. Y aterra porque cuando tú escribes una historia, la tasas y vas a decir, ¡oh! 95 millones de pesos. No, es imposible. Y vas cortando. O sea, si tu proyecto vale 95 millones, vale 95 millones. Si tu proyecto vale 3.000, vale 3.000. Ese es el punto. Quiero empezar esta introducción. Yo voy a tratar que todas las sesiones las vayamos a trabajar de una manera dinámica. Vamos a poner varios ejemplos. Hago una presentación corta porque vamos a hacer un repaso por todas las unidades y luego nos metemos de cabeza a mirar temas específicos. ¿Sí? Me pueden interrumpir también y preguntar dudas. Todas las preguntas son válidas, frescos, porque de esto se trata. ¿Sí? Está el coco de la producción, que es el PUFA. ¿Cómo se come eso y cómo lo hago y cómo hago para que me salga gratis y no para que me salga por 2 millones para ir a grabar en la esquina del conjunto del barrio? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Digamos, este es el programa que tenemos. Le vamos a dedicar un buen tramo a la planeación o la preproducción. Realmente es la preproducción. Nos vamos a dedicar muchísimo a eso porque si tu proyecto no tiene una buena preproducción, olvídate que va a salir. Y todos lo saben los animadores por experiencia. ¿Sí? Entonces aquí tenemos gente que también está en animación. Y los animadores, ¿qué hacen cuando están haciendo su preproducción? ¿Por dónde empiezas? El guión, desglosando. Hay un desglose de guión. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, el mismo desglose de guión también se firma. Exacto. Se tiene un ETX, se no tiene un ETX. Exacto, ok. Ve más a lo básico. ¿Por dónde empiezas a bocetear tu historia? ¿Con qué? Storyboard. Claro. Si tú no tienes un storyboard, estás varadísimo. Hay una palabra que yo detesto. Ay, qué pena, sigue fresco. Hay una palabra que yo detesto y es de estos intelectualoides que toman tinto en el centro, que tienen un alma de cineasta trasnochado de los 60, que alguna vez escucharon a Werner Herzog decir: yo no uso storyboard, yo simplemente creo. Crees porque tienes 300 cabezones detrás tuyo, o sea, tú simplemente mandas, viejo. Tienes que hacer storyboard, porque con el storyboard vas a tener todos tus planos, todas tus cosas fijas y de una. Tú no te vas a poner a dilatar. De hecho, si uno se pone a pensar, hay otro elemento que es el shooting, que eso también lo voy a explicar, porque el shooting es todos tus planos resumidos en un guión técnico. Eso también lo vamos a ver. Vamos a lidiar con los formatos, vamos a pasar aventuras, les voy a contar experiencias, gente que falsifica PUFA y la ha ido muy mal, muy mal. Producciones que se tiran cámaras, producciones que a veces han robado gente, porque salen así como, ay, oye, yo sé, siempre hay una cosa y a mí me encanta hacer imitaciones gomelas, me van a perdonar, pero es innecesario. Siempre está un cliché, ¿no? En el medio audiovisual siempre hay clichés de todo caso. Y entonces como, hola, yo soy productora, y empieza a llamar y la vieja se pone súper energúmena delante del policía. Ay, así, ¿sí? Entonces, es que estoy acá haciendo un recall, y empiezan a hablar en Spanglish y no te muestran el permiso, pues el policía tiene que proceder. Sí, entonces he visto que yo despacho camiones, con 6, 5 toneladas de equipo, devolviéndolos a la casa de renta porque no tienen el permiso completamente legalizado. ¿Ustedes se imaginan la pérdida tan berraca que puede ser eso? O sea, son cosas que necesitan lógica y que necesitan un proceso. Y hay una cosa muy importante, manejar la ansiedad. Y sobre todo en esta parte, los recursos, es clave, muy clave eso. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los formatos, ya les estaba comentando, vamos a abordar mi parte favorita, que es el scouting, porque el scouting requiere de toda una ciencia de observación. Hagan de cuenta que es una carrera de observación, pero también es romántico. A los que les gusta la foto, pues levantémonos a las 4:30 de la mañana y vamos caminando por los páramos de Chingaza a ver qué encontramos y hacemos un venado, que es el amanecer, así todo romántico, y pues que estés muriéndote de frío, pero clavas eso y ya con eso satisface no solamente tu ego, sino también tu sueño de artista un poco. El cine es una contemplación artística y bueno, Godard tenía toda la razón, el cine es la vida de alguna manera, ¿no? Entonces, Godard es un sabio. Le van de cine el avié, para
los románticos. Vamos a hablar del desarrollo un poco con una productora mexicana de videoclips. Ella ha hecho videos para Zoé, ha hecho videos para Café Tacuba. ¿Ustedes se acuerdan de este video de Quiéreme? Ella produjo ese video y casi el mismo sistema que tiene México es muy parecido al sistema que tiene Colombia en cuanto a permisos, son muy parecidos, manejan igual, a diferencia que la ley de cine de México es mucho más amplia que la de acá. Entonces, podemos seguir, por favor. Vamos a hablar un poco sobre el diseño de producción, el arte, cómo transformar este espacio en una locación. Eso ayuda a ahorrar costos, requiere de un esfuerzo, es muy matador, pero ayuda un montón. Continúa, por favor. Luego vamos a hablar un poco de la Nouvelle Vague, porque la Nouvelle Vague es la pionera en utilizar espacios contemplativos y espacios cerrados. Poco se utiliza exteriores, y los exteriores que los usa los utiliza muy sencillo, muy práctico para agilizar la producción. Los espacios contemplativos son muy del francés, igual muy de este combo de la Nouvelle Vague que fue Godard, Truffaut, Chabrol, toda esta gente hacía unas películas que para nosotros sigue siendo un lenguaje muy denso, para la época era una novedad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo se llama el personaje de Harry Potter? ¿Se acuerdan? Me rompen el corazón. El personaje principal de Harry Potter, ¿cómo se llama en la vida real? Ah, ok, bien. Ya me iban a llorar un poco de tristeza. Ustedes cuando ven Harry Potter, ustedes ven a Daniel Radcliffe enanín. Después de 7 partes ya es hola, ¿sí? El que se inventó esto fue Godard con los 400 golpes. Godard tiene 12 películas con su actor fetiche hasta que crece y envejece. Entonces es una cosa, él fue el pionero en eso. Pero es una cosa muy chistosa, ¿no? Porque, digamos, hay un lenguaje muy loco e intelectualoide y uno como que dice, uff, qué mamera cine francés, pero si estás al lado de una chica y estás así como medio interesado, hola, me encanta el cine francés. ¿Sí? Entonces, es un poco como para aclarar esas dudas. ¿Podemos seguir con la siguiente, por favor? Bueno, obviamente aquí vamos a hablar de los recursos para la producción y hay muchas cosas, por ejemplo, que me encanta, que es la técnica del videoensayo. El videoensayo tiene muchas cosas y muchas virtudes que se pueden aplicar al método francés. Por ejemplo, ¿qué autor de literatura les encanta? ¿Por qué? No sé, sus historias tienen, pues hay diferencias, ¿no? Hay como distopías, hay fantasía. Hay ficción. Hay ficción también. Completamente. Por ejemplo, ponte este ejercicio y lo vas pensando. Coge un pedazo, un capítulo que tú quieras representar, 2 hojas, son 2 minutos en cine. Represéntalo y cómo lo transformarías en un espacio. Te dejo pensándolo ahí. ¿Alguien más que quiera pensar? ¿Por qué te gusta el lobo estepario? Porque no sé, hace la filosofía como muy digerible. Sí, y Siddhartha tiene un lenguaje muy bacano, entonces tú estás tramado con La Primera Vez, porque La Primera Vez son capítulos de Siddhartha, no sé si la has visto, pero chévere si la llegas a ver. Sí, La Primera Vez está en Netflix, es la obra maestra de Dago García, para que ustedes digan que Dago no hace basura simplemente cada 6 meses, es como la obra culmen, pero pues Dago hace negocios, entonces es como business are business, bitches, tal cual, se mueve así. Entonces también hay una cosa muy interesante que es otro autor favorito. Pensemos en la poesía. A mí me encanta Dylan Thomas. Dylan Thomas es un poeta galés que tuvo que huir por la guerra y la independencia irlandesa. A pesar de que él era galés, fue perseguido por el ejército inglés. Vivió en los años 20 en Nueva York y tiene una cosa divina que son unos poemas loquísimos. Si yo estuviera, por ejemplo, en un parque, como por ejemplo el Parque Simón Bolívar, yo le inventaría una poesía con él. Eso es lo bacano de los videoensayos, que los videoensayos ya cuando tú te aprendes la regla la puedes romper y moldar esas reglas a tu conveniencia. Luego vamos a hablar un poco sobre la cámara, vamos a ver qué es la voz en off, vamos a ver cómo hay recursos también de que cuando te quedas corto,
o tu historia necesita imágenes de archivos, cómo meter esas imágenes de archivos, cómo meter un collage ahí, cómo meter ahí un stop motion, ahí si vale la pena, no vale la pena, qué tan forzado es, qué tan no. Luego vamos a empezar a ver filminutos, obviamente cuando los vayamos a ver, cuando vayamos a la parte más de verlo también, hay filminutos que utilizan este método, hay cortometrajes que también lo utilizan. ¿Ustedes se acuerdan la frase de Carlos Mayolo? Filósofo, gran director de Colombia, aunque no era muy juicioso, pero o sea, lo recuerdan. El cine en Colombia se hace con amigos, es una frase un poco reciclada, él la romantizó, pero hay proyectos que es así, y digamos en el cine mundial es así. Por ejemplo, si ustedes ven acá, está Kirsten Dunst, es una gran actriz. Todo el mundo la reconoce con Jumanji y todo, ¿sí? Entonces, pero más allá de eso, ella está en el cuento de hacer cine de bajo presupuesto como directora. Entonces la faceta de directora es súper interesantísima porque pues ella ya tiene todo el billete del mundo y simplemente coge la cámara en el teléfono celular y ya graba en la sala de su casa toda fresca. Entonces también eso es algo muy interesante de los videoensayos a pesar de los recursos. Por eso volvemos a la frase un poco insistente, ¿cuánta plata es mucha plata? La siguiente, por favor. Luego vamos a ver el videoclip. Los videoclips tienen algo hermoso. Esta es una banda que me encanta que se llama The SX. Yo soy un poco medio hipster, medio metalero, medio muchas cosas, en medio de todas las cosas, pero este video es una obra de arte porque está grabado en 16 milímetros en análogo. Estos locos se fueron para el otro lado, en vez de hacerlo todo en digital y aprovechar la luz natural para poder hacer este tipo de cosas y ahorrarse un montón de plata. Y grabaron en la casa del director y así sucesivamente. A esto se llama producción creativa, en todo el sentido de la palabra. Seguimos con la siguiente, por favor. Luego vamos a hablar, obviamente, los recursos, los usos que puede hacer, el uso del crew, lo que van a hacer, cómo lo vamos a manejar, cómo distribuirlo de alguna manera inteligente. Seguimos con la siguiente. Y pues, obviamente, una serie que me encanta muchísimo, muchísimo, a pesar de que es una serie animada, se llama Cuentazos con Efectazos. El recurso del intro, solo el intro, porque es una serie animada, pero el recurso del intro es tan bacano, tan llamativo y tan inteligente que podemos hacer una escenografía armando una emisora de radio con materiales reciclados. Es una vaina que no cuesta nada. Sí, entonces esto es algo muy bonito. Seguimos con la siguiente, por favor. Luego entonces vamos así a hablar del storyboard y entrar en materia un poco y vamos a desarrollar un poco las ideas con el storyboard. A muchos de nosotros se nos dificulta porque solemos confundir storyboard con guión, o a veces lo confundimos con guión técnico, incluso también pasa, ¿sí? Entonces tenemos como esas confusiones, vamos a tratarlas de despejarlas un poco para que no se nos vuelva todo una sopa de letras en ese caso. Luego vamos a hablar de los formatos. Ya aquí tengo unos videos de cómo llenar una planilla para que en el momento de la postproducción facilite tu trabajo, ¿sí? La persona que vaya a editar le rinda y no lo tengan que chancletear. Esa es la idea de los formatos. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de los reportes de sonido. Casi nadie, todo el mundo se preocupa de la foto menos del sonido. Y les voy a decir algo. Uno como ser humano se aguanta una mala imagen, pero un mal sonido grabado no se lo soporta nadie. Y eso es algo que es muy importante que lo tengan claro, ¿sí? De hecho, tú puedes chicanear. No sé quiénes recuerdan, por ejemplo, algunos de ustedes recuerdan Cine Tonalá. Cine Tonalá ya murió, pero uno iba a cine como todo hipster ahí, ermitaño, como dame una boleta y tal, y uno llegaba y veía las funciones de Hugo Shorts y tal, y uno se lo gozaba. Pues pucha, un filminuto era una muestra, nada que ver con Hugo Shorts, pero era un filminuto tan horrible que yo a los 20 segundos me salí de la sala porque el sonido era una miércoles. O sea, parecía como si yo tuviera al man de McDonald's hablándome al oído. Así. Y nadie se lo aguantó. Entonces también los reportes de sonido implican un orden en tu producción. Y aquí citamos
y esto va a ser una palabra un poco filosófica, si se puede llamar así, pero podemos citar a los japoneses: sin disciplina no hay talento. Eso es súper importante. Si tú no cultivas la disciplina con tus documentos, con tus salidas de campo, con tus registros, es un camello que tú puedas sacar un proyecto adelante. Seguimos con la siguiente, porfis. Esto también es muy interesante porque también vamos a hablar un poco de la planilla de continuidad, que ese es el otro coco de los rodajes. El otro coco de la cual como que siempre le encargas eso a tu asistente de dirección y como, ay, tenemos acá un jarrón, lo graban acá y de repente ya no está en el siguiente clip. Y es muy importante esto porque la gran mayoría de seres humanos no tenemos una vista aguda de percepción, pero siempre hay un personaje ñoño, nerd, que se fija en esas cosas y obviamente te castiga. O como por ejemplo hay películas de época. Una película de época famosa que le meten tanques de aire para que el carro se voltee es Gladiador. Le meten unos tanques de oxígeno como, hey, es el 38 antes de Cristo, viejo, no existían esas cosas, pero pasa, si pasan las mejores familias, pasa en Hollywood también. Entonces es muy importante la continuidad, porque con la continuidad tú mantienes un orden. Luego vamos a ver esto en detalle, que es el plan de rodaje. Sí, más allá de un minuto a minuto es como ir despejando dudas por dónde quieres arrancar, por dónde vas a hacer, cómo vas a desenvolverte y obviamente tener un plan B. ¿Y cuál es ese plan B? Que de pronto, no sé, fuiste a grabar al sitio y tienes un exterior y de repente cayó un palo de agua bien vasto, entonces tienes que mover el plan de rodaje acorde a otra cosa. ¿Sí? Entonces eso es. Luego vamos a ver la parte más light, si se puede llamar así, y es la claqueta. ¿Cómo vamos a llenar una claqueta? ¿Cómo vas a hacer una claqueta para tener claras muchas cosas? Porque muchos llenamos claqueta y nos llenamos de números y llenamos de cinta la claqueta, o si no cantamos claqueta, que también es un buen método, o utilizamos un cuaderno y lo llenamos de tachones. Entonces no, la idea es pensarlo frescos, porque también la ansiedad le gana a uno, y aquí la cosa es controlar la ansiedad a pesar de los ritmos, ¿no? Ahora sí vamos a hablar de mi favorito, el coco de todos, que es el pufa. A muchos les da mamera hacerlo, a muchos no les gusta, y es porque lo desconocen por completo. ¿Listo? Seguimos con la siguiente. Ya, luego vamos a hablar de los releases y los contratos. Colombia, potencia de la vida.